Hay un silencio que se arrastra, invisible, por los pasillos de la secundaria pública Benito Juárez, cada mañana. Un silencio que solo sienten los que, como Santiago, viven en los márgenes de los murmullos, el bullicio de los otros adolescentes, las risas que estallan en racimos, los saludos agudos, el golpeteo de mochilas contra los pupitres, resuena como un eco lejano para él, aunque lo tenga a menos de 1 metro. Camina con pasos pequeños y ojos bajos, aferrando su libreta contra el pecho como si fuese un escudo invisible. Su andar es siempre el mismo, bordeando las paredes, evitando miradas, calculando sus movimientos para no chocar con nadie. Santiago tiene 16 años. Es alto para su edad, delgado como una sombra, y sus ojos, grandes, profundamente oscuros, llenos de una tristeza sin nombre, parecen mirar el mundo desde algún lugar al que nadie más tiene acceso. Hay una especie de niebla, de distancia, entre su mente y el resto de la gente, y aunque intenta con todas sus fuerzas integrarse, entender los códigos, el lenguaje no dicho, los gestos, los cambios de tono, la ironía, siempre se queda atrás. Cuando alguien le habla de manera directa, su corazón late fuerte, como si tuviera miedo de decir la palabra incorrecta, de hacer el gesto equivocado, de ser una vez más el extraño. Eso es lo que escucha siempre a sus espaldas, entre susurros y miradas burlonas. El raro, el bicho, el que no habla, el que mira como si estuviera en otro planeta. Y a veces, cuando la crueldad juvenil se envalentona, lo dicen en voz alta, delante de todos, provocando las risas de los demás y el silencio de los adultos. Santiago no entiende por qué. No entiende cómo los demás se mueven con tanta naturalidad, cómo saben cuándo reír, cuándo callar, cómo funcionan esos juegos de palabras, las bromas, las indirectas. Él solo siente que algo en su interior lo separa del resto. Y esa separación no es elegida, no es un capricho. Es como si el mundo hablara en un idioma que él puede leer pero no pronunciar. Vive con su madre, Lucía, en un departamento pequeño y antiguo, en la colonia Doctores, uno de esos edificios de concreto con paredes que vibran al paso de los camiones. Lucía es madre soltera, trabaja como secretaria en un consultorio odontológico y cuando llega la noche, plancha ropa ajena para ganar un poco más. Su vida es una lucha constante, pero todo lo hace pensando en Santiago. Aunque nunca lo dice en voz alta, cada arruga en su rostro cuenta la historia de noches sin dormir, de preocupaciones, de miedo por el futuro de su hijo. Ella sabe, lo sabe desde que Santiago era pequeño, que su manera de ver el mundo es distinta, que necesita más cuidado, más paciencia, más amor. Que en un país donde la diferencia suele ser castigada, ser diferente es, a veces, un riesgo. La rutina de Santiago comienza siempre igual. Se levanta antes que el sol, se lava la cara con agua fría, se pone el mismo uniforme de pantalón gris y camisa blanca, siempre impecablemente planchada por Lucía, y desayuna en silencio. Lucía le sirve café con leche y un bolillo con frijoles refritos, y mientras él mastica despacio, ella lo observa, a veces en silencio, a veces preguntando suavemente si durmió bien, si tiene tarea, si va a querer sopa para la comida. Santiago responde con monosílabos o frases muy cortas, no porque no quiera hablar, sino porque cada palabra que sale de su boca parece requerir un esfuerzo enorme, como si cruzara una frontera invisible. Cuando sale al mundo, Santiago lleva consigo una mochila llena de libros, cuadernos y lápices, ordenados en un ritual meticuloso que solo él comprende, pero también carga el peso invisible de la diferencia. En el trayecto a la escuela, camina siempre por el mismo lado de la banqueta, evitando las grietas, contando los postes de luz y los árboles, repitiendo mentalmente una melodía inventada, una secuencia de notas que lo tranquiliza y lo protege de los ruidos del mundo exterior. A veces, en el transporte público, observa los rostros de los pasajeros, tratando de descifrar las emociones en sus gestos, pero pronto se da cuenta de que mirar demasiado tiempo a alguien puede ser visto como una falta de respeto.
Así que baja la mirada y se concentra en el movimiento del camión, en el vaivén, en el ritmo de los motores. En la escuela, Santiago asiste a clases de matemáticas, ciencias, español, historia y arte. Es un alumno brillante, aunque los profesores rara vez se detienen a notarlo. Sus cuadernos están llenos de dibujos y notas, fórmulas matemáticas que resuelve para sí mismo, fragmentos de historias que inventa y que nunca comparte con nadie. Escribe y dibuja compulsivamente, a veces durante horas, dejando que el lápiz haga el trabajo que las palabras no logran expresar. Cuando la profesora de arte les pide que hagan un collage, Santiago crea un universo entero en una hoja de papel. Formas geométricas, paisajes oníricos, colores que parecen moverse y respirar. Pero cuando la maestra lo invita a explicar su trabajo frente al grupo, la voz le tiembla, se le atoran las palabras y los demás se burlan, imitando su tono, su silencio, su torpeza. En los recreos, Santiago se refugia en el rincón menos transitado del patio, donde puede sentarse solo a leer o dibujar. No le molesta la soledad. La prefiere a la compañía que le resulta impredecible, peligrosa, llena de reglas que no entiende. Observa a los otros chicos jugar fútbol, reírse, pelearse por bromas, armar grupos y alianzas invisibles, y aunque a veces quisiera formar parte, sabe que su presencia es incómoda para ellos y para él. No sabe cómo entrar en esas dinámicas, y cuando lo ha intentado, siempre termina siendo el blanco de burlas o comentarios hirientes. Así que poco a poco ha aprendido a hacerse invisible, a pasar desapercibido, a ser el que está pero no está. La relación con sus compañeros es fría y distante. Algunos lo ignoran, otros lo molestan abiertamente. A veces le esconden la mochila, le ponen apodos, le tiran bolitas de papel en clase. Una vez le pegaron un letrero en la espalda que decía alienígena. Nadie intervino. Santiago no dijo nada. Lucía solo lo supo porque esa noche él lloró en silencio, con la cara hundida en la almohada, y ella, al sentarse en su cama, notó el papel arrugado entre las sábanas. A pesar de todo, Santiago no odia a nadie. No es capaz de sentir rencor, ni siquiera entiende del todo ese sentimiento. Siente tristeza, sí, y miedo. A veces, en las noches más difíciles, piensa que quizás su vida sería más fácil si fuera normal, si pudiera reírse en los momentos adecuados, si pudiera hablar sin pensar 1000 veces antes de pronunciar cada sílaba, si pudiera mirar a los ojos sin sentir que se está asomando al abismo. Pero luego recuerda que hay cosas en su mundo que nadie más ve. La perfección de una hoja al caer, el ritmo secreto de las sombras en la pared, el lenguaje oculto de los números, la magia de crear universos con el lápiz. Son tesoros invisibles, pero son suyos, y en ellos encuentra sentido. Lucía es su único refugio verdadero. Entre ellos no hacen falta muchas palabras. Basta una mirada, un gesto, una caricia en el cabello para que Santiago sepa que todo va a estar bien. A veces, Lucía le cuenta historias de su infancia en el pueblo, de cómo aprendió a ser fuerte cuando su esposo, el padre de Santiago, se fue de casa, de cómo luchó para sacar adelante a su hijo sin ayuda de nadie. Le habla de la importancia de la honestidad, de la bondad, de no dejarse vencer por el dolor. Santiago la escucha en silencio, pero guarda cada palabra como si fuera un diamante. Las noches en casa son sagradas. Después de cenar, siempre juntos, siempre en silencio, salvo algún comentario de Lucía sobre el trabajo o la escuela, Santiago se encierra en su cuarto. Allí, entre pósteres de constelaciones, libros de matemáticas y cajas llenas de dibujos, deja que su mente viaje. Hay algo en él que lo empuja a crear, a construir cosas con las manos, modelos de aviones hechos con palitos, circuitos eléctricos armados con materiales reciclados, esculturas de plastilina que parecen cobrar vida. A veces, cuando se siente seguro, le muestra a Lucía lo que ha hecho. Ella siempre se maravilla, aplaude, lo abraza, y durante unos minutos,
El peso del mundo desaparece. Pero afuera, más allá de las paredes del departamento, la realidad es dura. Los vecinos miran a Santiago con desconfianza. Es buen chico, pero raro, dicen a veces. Nunca saluda, nunca sonríe, ni parece que vive aquí. Lucía ya está acostumbrada a esas miradas. Sabe que la ignorancia es como una niebla espesa, difícil de disipar, y ha aprendido a proteger a su hijo lo mejor que puede, pero teme por su futuro, por lo que pasará cuando Santiago ya no tenga su abrazo como escudo. En la escuela, los profesores varían. Algunos, como la maestra Rosa, tratan de entender a Santiago, le tienen paciencia, le permiten entregar los trabajos de manera distinta, sin forzarlo a exponer en público. Otros, más estrictos, ven su comportamiento como falta de disciplina, desinterés o incluso rebeldía. Lo reprenden por no mirar a los ojos, por no participar, por escribir demasiado pequeño, por no levantar la mano. Santiago asiente, baja la cabeza y solo desea que el día termine pronto para volver a casa. Los días pasan en una rutina monótona, marcada por la soledad y el esfuerzo silencioso. Santiago aprende a medir el tiempo no por los horarios escolares, sino por los momentos en que puede sumergirse en su mundo, aunque sea por unos minutos. Los trayectos en el transporte, los recreos en solitario, las tardes de dibujo en su habitación, son pequeños oasis en medio de un desierto de incomprensión. El único lugar donde Santiago se siente completamente libre es en la biblioteca de la escuela. Allí, entre estantes polvorientos y libros olvidados, puede perderse durante horas, leyendo sobre galaxias lejanas, teorías matemáticas, biografías de inventores y artistas. La bibliotecaria, una mujer mayor llamada Doña Carmen, lo ha adoptado como su protegido. Le guarda libros especiales, le permite quedarse más tiempo cuando los demás ya se han ido y le sonríe con dulzura cada vez que lo ve llegar. Con ella, Santiago se atreve a hablar un poco más, a preguntar cosas, a compartir sus descubrimientos. Es el único adulto fuera de Lucía que lo trata con respeto y ternura, sin juzgarlo, sin apurarlo. A veces, Santiago imagina que la biblioteca es su verdadero hogar, un refugio impenetrable donde nadie puede lastimarlo. Se sienta en una mesa apartada, abre su cuaderno y deja que su mente vuele. Puede pasar horas dibujando complejos laberintos, mapas de ciudades imaginarias, fórmulas que solo él entiende. El tiempo se desvanece, y cuando finalmente se da cuenta de que debe irse, siente una punzada de tristeza, como si al salir del recinto dejara atrás una parte de sí mismo. Su relación con el padre es casi inexistente. El hombre se fue cuando Santiago tenía 7 años, dejando tras de sí una sombra de abandono y promesas rotas. Al principio, Santiago lo esperaba cada tarde, mirando la puerta con la esperanza de verlo regresar. Pero los años fueron diluyendo esa esperanza hasta convertirla en un recuerdo difuso. Lucía nunca habla mal de él, pero en sus ojos hay una tristeza antigua que Santiago percibe, aunque no entienda del todo. A pesar de todo, Santiago no es infeliz. Su vida es dura, sí, pero encuentra belleza en los detalles pequeños, en la simetría de una hoja, en el ritmo de la lluvia contra la ventana, en la sensación del grafito deslizándose por el papel. Tiene una capacidad especial para observar el mundo, para ver patrones donde otros solo ven caos, para encontrar armonía en lo que parece desordenado. Es un don, aunque el mundo a su alrededor todavía no lo reconozca. Algunas noches, Santiago se pregunta si algún día alguien verá lo que él ve, si algún día dejará de ser el extraño para convertirse en algo más. Siente que hay algo grande dentro de él, algo que lucha por salir, pero no sabe cómo, ni cuándo, ni si el mundo estará preparado para recibirlo. Mientras tanto, sigue adelante, un día a la vez, aferrándose a los pequeños rituales que le dan sentido y consuelo. La vida de Santiago es una batalla silenciosa, una danza entre la vulnerabilidad y la resistencia, entre el dolor y la esperanza. Cada día que sobrevive es un acto de coraje,
No lo sabe, pero en esa lucha diaria ya está mostrando un tipo de fuerza que pocos logran comprender. Y así, en el vaivén monótono de los días, Santiago sigue construyendo su mundo secreto, esperando, quizás sin saberlo, el momento en que el silencio se rompa y su verdadero talento, ese que guarda tan celosamente, encuentre la luz. Mientras tanto, es solo un muchacho más entre cientos, invisible para la mayoría, pero profundamente vivo en su universo de sueños y notas dibujadas al margen de sus cuadernos. La mañana que marcaría el inicio del cambio en la vida de Santiago comenzó igual que cualquier otra, pero en el aire flotaba una tensión imperceptible. Era jueves, uno de esos días en que la ciudad parece más gris y las noticias en la televisión hablan de robos, protestas y oportunidades perdidas. Santiago despertó con un leve dolor de cabeza, fruto del insomnio de la noche anterior, y se obligó a levantarse antes de que el reloj sonara. Lucía lo saludó con su sonrisa cansada y un beso en la frente, mientras él apenas murmuró su agradecimiento por el desayuno. Guardó sus materiales, todo cuidadosamente ordenado, como siempre, y salió rumbo a la escuela con la cabeza llena de pensamientos y el corazón encogido. Ese día, desde que entró al patio, percibió las miradas. Algo era distinto, como si los murmullos se volvieran más nítidos, más directos, y las risas detrás de él pesaran un poco más. Se dirigió al aula, evitando el contacto visual, sintiendo la presión de una tormenta invisible que amenazaba con estallar en cualquier momento. Durante la primera clase, el profesor de matemáticas pidió a cada estudiante que resolviera un problema en el pizarrón. Cuando llegó el turno de Santiago, se levantó despacio, sintiendo todas las miradas clavadas en su espalda. El marcador temblaba entre sus dedos, pero las matemáticas eran su refugio. Resolvió el ejercicio sin titubear y al girarse, notó que la mayoría de sus compañeros ni siquiera miraban la pizarra. Solo lo miraban a él, con esa mezcla de extrañeza y recelo. Al regresar a su lugar, escuchó a un par de chicos reírse en voz baja. «Mira cómo camina, parece robot», susurró uno, y el otro contestó, «Es que ni es humano, seguro es un experimento raro o algo así». Santiago apretó los labios, guardó silencio y bajó la cabeza. En esos momentos, recordaba las palabras de Lucía. «No te dejes afectar por los comentarios, mi vida. La gente a veces hiere porque no sabe ver lo valioso que eres». Pero en el aula, esas frases sabias no bastaban para protegerlo del ardor de la humillación. El recreo fue especialmente duro. Santiago se instaló en su lugar habitual, bajo el árbol seco cerca de la cancha de básquetbol, y abrió su libreta para dibujar en silencio. Pero esta vez, los chicos que siempre jugaban fútbol se acercaron más de lo normal. Notó cómo algunos lo miraban y murmuraban. Sentía la vibración de sus voces, aunque no captaba todas las palabras. De pronto, una pelota aterrizó cerca de él, y uno de los chicos, Rubén, alto, fuerte, el típico líder, se le acercó fingiendo amabilidad. «¿Nos pasas la pelota, Santi?», le dijo con una sonrisa torcida. Santiago dudó unos segundos, no sabía si debía levantarse o solo empujar la pelota con el pie. El grupo empezó a reír. «¿Qué? ¿No entiendes español o qué?», insistió Rubén, elevando la voz para que todos lo escucharan. Santiago, nervioso, empujó la pelota hacia ellos. El grupo rompió en carcajadas. «¿Vieron? Es como un robot. Hace lo que le dices, pero ni habla», burló otro chico, imitando sus gestos rígidos. Santiago sintió el calor subiendo a su rostro. Quiso defenderse, pero su mente se llenó de ruido y solo atinó a cerrar la libreta y apretarla contra su pecho. Cuando intentó alejarse, uno de los chicos le bloqueó el paso. «¿A dónde vas, ¿Vas a llamar a tu mamá?», le soltó Rubén, y todos se rieron aún más fuerte. «Déjenlo, seguro ni sabe cómo, su mamá le hace todo, por eso es así de raro», añadió otro, y una carcajada colectiva lo envolvió como una marea. Santiago tragó saliva y se alejó con pasos apresurados.
Se refugió en el baño, donde el olor a cloro y humedad le recordó que estaba a salvo, al menos por unos minutos. Cerró la puerta de un cubículo y dejó que las lágrimas salieran en silencio, conteniendo la respiración para que nadie lo oyera. Las palabras se le atoraban en la garganta y por dentro sentía esa mezcla de rabia y tristeza que nunca lograba entender del todo. Quería gritar, pedir ayuda, pero las palabras no le obedecían, así que esperó a que el recreo terminara, respirando despacio, deseando desaparecer. En la siguiente clase, la profesora de español propuso una dinámica de trabajo en equipo. Los alumnos debían formar grupos de 5 para preparar una exposición sobre un cuento latinoamericano. Cuando llegó el momento de asignar los equipos, nadie quiso incluir a Santiago. La maestra, intentando ser justa, lo asignó a un grupo al azar. Los otros 4 integrantes, todos compañeros que apenas lo conocían, intercambiaron miradas incómodas. «¿Por qué nos toca el mudo?», murmuró una chica, sin saber que Santiago la escuchaba. Durante la semana siguiente, mientras preparaban el trabajo, Santiago hizo su parte en silencio, redactando el resumen y dibujando ilustraciones para la cartulina. Pero sus aportes eran ignorados. Cuando intentaba decir algo, los demás lo interrumpían, burlándose de su manera de hablar, o simplemente lo ignoraban por completo. El día de la exposición, lo relegaron a sostener la cartulina mientras los otros exponían. Nadie mencionó que los dibujos eran suyos. Cuando terminaron, la profesora felicitó al grupo y les puso una calificación alta, pero ni siquiera miró a Santiago. Él se quedó de pie, con la cartulina temblando entre sus manos, sintiendo que la injusticia era un animal invisible que lo devoraba lentamente. Al final de ese día, mientras caminaba hacia la salida, Rubén y su grupo lo interceptaron en el pasillo. «Oye, Santi», llamó Rubén con voz fingidamente amable. «Te vimos dibujando en la libreta. ¿Qué dibujas, ¿Monitos? ¿Alienígenas?» Santiago apretó la libreta contra el pecho y trató de pasar, pero Rubén le bloqueó el paso. «A ver, déjanos ver», insistió, arrancándole la libreta de las manos con un movimiento brusco. Los demás comenzaron a hojear sus dibujos, riéndose y señalando las figuras abstractas, los paisajes irreales, los retratos de personas con ojos enormes y miradas tristes. «¿Qué es esto?», se burló uno. «Ni se entiende. Está bien enfermo este cuate. Seguro son códigos secretos de los extraterrestres», añadió otro, imitando sonidos raros. Santiago sintió un nudo en el estómago. Quiso arrebatarles la libreta, pero Rubén la levantó en alto, fuera de su alcance. «Si quieres que te la devolvamos, tienes que pedirlo bien, como la gente normal», dijo riéndose. «Ándale, dinos algo gracioso, cuéntanos un chiste». El grupo aplaudió y lo rodeó, esperando que hiciera algo. Santiago se quedó inmóvil, con la mente en blanco. Sabía que cualquier cosa que dijera sería motivo de burla, así que optó por quedarse callado. «¿Vieron? Ni para eso sirve. Mejor vámonos», dijo Rubén, y aventó la libreta al suelo. Santiago la recogió en silencio, mientras las risas lo seguían hasta la puerta. Ese día llegó a casa más tarde de lo habitual. Lucía notó la tristeza en su rostro, pero Santiago no le dijo nada. Se encerró en su cuarto y abrió la libreta. Varias páginas estaban arrugadas, algunas rotas. Repasó los dibujos una y otra vez, sintiendo que de alguna manera su refugio secreto había sido profanado. Esa noche apenas pudo cenar. Lucía intentó consolarlo, pero él solo quería dormir, olvidar, dejar de sentir. Los días siguientes no fueron mejores. Los rumores se esparcieron por toda la escuela, que Santiago era autista, que era un bicho raro, que no hablaba porque algo malo le pasaba. Los profesores, en vez de intervenir, parecían evitarlo para no complicar las cosas. Solo la maestra Rosa, que entendía un poco más de su mundo, intentaba apoyarlo, preguntándole en privado si quería entregar sus tareas de otra forma, o si prefería no participar en ciertas dinámicas. Santiago le agradecía con la mirada, aunque en el fondo sentía que ya nada lo protegía.
Un día, en la clase de educación física, Rubén y su grupo organizaron un partido de fútbol. La profesora, buscando integrar a todos, obligó a Santiago a jugar. Él nunca había sido bueno en deportes de equipo. Los ruidos, los gritos, el caos del balón rebotando de un lado a otro, todo lo sobrecargaba. Aún así, intentó participar. Corrió tras la pelota, pero siempre llegaba tarde, chocaba con los demás, caía al suelo. En una jugada, Rubén fingió un choque y se tiró al piso, simulando dolor. «¡Cuidado, bestia!», gritó. «¿No ves por dónde vas? ¿O también eres ciego?». Los demás rieron. Santiago quiso disculparse, pero las palabras se le atragantaron. La profesora, impaciente, le pidió que se sentara en la banca hasta que aprendiera a coordinarse. Los chicos siguieron jugando, lanzando miradas de burla hacia él. Al final de la clase, mientras todos se duchaban, alguien vertió agua sobre la mochila de Santiago, empapando sus libros y cuadernos. Cuando lo descubrió, las lágrimas brotaron sin control. Intentó secar las hojas con el suéter, pero algunas ya estaban arruinadas. Nadie lo ayudó. Al contrario, escuchó risas ahogadas y comentarios crueles a sus espaldas. «Seguro se va a poner a llorar como siempre», dijo alguien. Santiago apretó los dientes y guardó sus cosas como pudo. Esa tarde, al llegar a casa, Lucía lo encontró sentado en el suelo, rodeado de hojas mojadas y lápices rotos. «¿Qué pasó, mi amor?», preguntó ella, arrodillándose a su lado. Santiago no pudo hablar. Solo la abrazó, llorando en silencio mientras ella acariciaba su cabeza. Lucía sabía que había sufrido una injusticia, pero también sentía impotencia, porque en ese mundo ajeno a las paredes de su casa, su hijo estaba solo. En los días que siguieron, Santiago se volvió aún más reservado. Evitaba el contacto visual, hablaba solo cuando era estrictamente necesario, y pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su cuarto. Dejó de dibujar, de leer, de soñar. La escuela se volvió un lugar hostil, lleno de amenazas invisibles, y cada día era una prueba de resistencia. En una ocasión, durante la clase de arte, la maestra pidió a los alumnos que formaran parejas para trabajar en un mural. Nadie quiso juntarse con Santiago. La maestra, incómoda, le asignó un espacio pequeño en la esquina del salón. Mientras los demás pintaban figuras alegres, Santiago dibujó un paisaje en blanco y negro, árboles retorcidos, un río solitario, un cielo gris. Cuando la maestra lo vio, frunció el ceño. «¿Por qué tan triste, Santiago?», preguntó en voz baja. Él solo encogió los hombros. «La vida no es siempre de colores, ¿verdad?», murmuró él, casi inaudible. La maestra quiso decir algo, pero al final solo suspiró y siguió revisando los otros murales. Cuando terminó la clase, uno de los chicos pintó un garabato sobre el paisaje de Santiago, arruinando su trabajo. Nadie dijo nada. Santiago solo limpió sus pinceles y salió del salón, sintiendo que el mundo no tenía espacio para su tristeza. Lucía empezó a notar el cambio en su hijo. Santiago comía menos, dormía mal, se despertaba sobresaltado en la noche, murmurando palabras confusas. Una tarde, lo encontró sentado en la azotea, mirando el cielo sin parpadear. «¿En qué piensas, Santi?», preguntó suavemente. «En nada, mamá». «¿O en todo?», respondió él con la voz lejana. Lucía se sentó a su lado y lo abrazó. «Sabes que eres especial, ¿verdad?». Santiago asintió, pero en su interior no sentía nada especial, solo un vacío doloroso. Los meses pasaron y el acoso continuó. En cada recreo, los chicos inventaban nuevos juegos para humillarlo. Le tiraban la comida, le ponían apodos, le escondían los útiles. Santiago aguantaba todo en silencio, esperando que algún día todo terminara. Incluso los profesores, en su ignorancia o indiferencia, lo señalaban como el problema, como el alumno difícil. Nadie preguntó nunca cómo se sentía realmente. Un viernes, al final de la jornada, doña Carmen, la bibliotecaria, notó que Santiago no había pasado por la biblioteca en toda la semana. Preocupada, fue a buscarlo al salón. Lo encontró solo,
recogiendo sus cosas con movimientos lentos. ¿Estás bien, hijo?, preguntó, sentándose a su lado. Santiago la miró, y en sus ojos había una tristeza tan profunda que a doña Carmen se le rompió el corazón. «Me duele aquí», dijo él, llevándose la mano al pecho, como si tuviera una piedra. La mujer lo abrazó con ternura. «A veces, la gente no entiende lo diferente, Santiago, pero lo diferente es hermoso. No dejes que te apaguen, ¿sí?». Él asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo un poco de consuelo. Esa noche, Lucía lo encontró despierto, sentado en la cama con la mirada perdida. «¿Te gustaría cambiar de escuela?», preguntó, con voz temblorosa. Santiago negó con la cabeza. «No quiero empezar de nuevo». Lucía lo abrazó, sintiendo en su interior el peso de una injusticia para la que no tenía respuestas. El fin de semana transcurrió en silencio. Santiago no dibujó, no salió de su cuarto, no comió casi nada. El domingo por la tarde, Lucía entró a su habitación y encontró las paredes cubiertas de papeles arrugados, dibujos incompletos, frases tachadas. «¿Qué pasa, hijo?». «Nada sirve», murmuró él con la voz rota. «Todo está mal». Lucía se sentó a su lado y le tomó las manos. «No dejes que el dolor de otros se vuelva tuyo. Ellos no entienden, pero tú sí. Tienes algo especial, Santi». Él la miró, pero no logró responder. La noche cayó sobre la ciudad, y en la oscuridad de su cuarto, Santiago sintió que el mundo se encogía cada vez más, como si el aire se volviera denso, irrespirable. Se acostó, deseando no despertar al día siguiente, pero en algún lugar muy profundo, una chispa seguía encendida, aunque él aún no pudiera verla. El lunes amaneció con un cielo opaco, y la humedad pegajosa parecía colarse por las grietas del edificio. Santiago se levantó sin fuerzas, con el cuerpo pesado y la mente embotada. No quería ir a la escuela, pero sabía que quedarse en casa solo significaría preocupar a su madre, y eso era algo que nunca quería causarle. Lucía lo observó mientras desayunaba en silencio, notando la palidez y las ojeras profundas bajo sus ojos, pero prefirió no insistir. El dolor de Santiago, ese dolor invisible, era como un fantasma silencioso que también habitaba el pequeño departamento. Caminar a la escuela esa mañana fue más difícil que de costumbre. El trayecto, que solía recorrer sumido en pensamientos, ahora le parecía una sucesión interminable de obstáculos. Cada esquina, cada ruido, cada persona que pasaba cerca de él le parecía una amenaza. Sus pasos eran vacilantes, y su respiración se aceleraba cada vez que sentía una mirada sobre sí. Cuando llegó a la entrada del colegio, dudó en cruzar el portón, pero apretó los dientes y avanzó. Al llegar al aula, todo seguía igual, pero al mismo tiempo, todo parecía más hostil. Los susurros se hicieron más evidentes. Alguien había escrito con plumón en la pizarra antes de que entrara el profesor: «Santiago el Raro», y debajo un dibujo burdo de una figura con cabeza enorme y cuerpo delgado. Los chicos reían a carcajadas, señalando la caricatura, mientras Santiago entraba en silencio y se sentaba en su lugar, sintiendo las miradas perforándolo. El profesor, al ver el dibujo, pidió que lo borraran, pero no se molestó en saber quién lo hizo, ni en reprender a los responsables. Santiago quiso desaparecer, hundirse en su pupitre y nunca más levantar la cabeza. Por dentro, sentía que algo se rompía, una herida que ya no podía ignorar. La clase transcurrió entre murmullos y risas mal disimuladas, y cuando terminó, Santiago salió corriendo al baño, buscando un lugar donde poder respirar. Allí, en el cubículo de siempre, sacó su libreta, esa que ahora solo llenaba con garabatos sin sentido, y apretó el lápiz hasta casi romperlo. Por primera vez se preguntó si todo eso algún día terminaría, o si estaba destinado a vivir en ese círculo de dolor y rechazo. Se preguntó si el problema era él, si de verdad estaba tan mal como decían, si valía la pena seguir luchando. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez a la tristeza se sumó una rabia sorda.
una sensación de injusticia que le ardía en el pecho. Cuando salió del baño, el pasillo estaba vacío, pero en el piso, justo frente a la puerta, alguien había dejado una hoja de papel arrugada. Santiago la recogió y leyó, escrito en letras torpes: «Los raros como tú no deberían estar aquí. Vete». Sintió que el corazón se le apretaba. Caminó al aula, guardando el papel en su bolsillo, como una prueba silenciosa de todo lo que vivía día tras día. Esa tarde, en la clase de historia, la profesora pidió a los alumnos que participaran en una discusión sobre el futuro, los sueños y las aspiraciones. Uno a uno, los estudiantes compartieron sus metas: ser médicos, ingenieros, futbolistas, artistas. Cuando llegó el turno de Santiago, la profesora le preguntó qué quería ser de grande. Santiago, dudando, murmuró: «Quiero crear cosas». La profesora le pidió que fuera más específico y él intentó explicarlo. «Me gusta construir, inventar, hacer cosas con las manos». Antes de que pudiera terminar, Rubén intervino desde el fondo: «Sí, seguro va a inventar cómo irse a otro planeta». La clase estalló en risas. Santiago, con el rostro ardiendo, solo pudo bajar la cabeza y guardar silencio. La profesora intentó retomar la seriedad, pero la atmósfera ya estaba rota. Santiago se sintió más solo que nunca. Era como si, sin importar lo que dijera o hiciera, siempre terminaba siendo el blanco de burla y desprecio. Cada intento de acercamiento era castigado, cada muestra de vulnerabilidad explotada sin piedad. Al final del día, Santiago decidió no ir a la biblioteca. Caminó sin rumbo por los pasillos, sintiéndose como un fantasma. Nadie lo saludó, nadie notó su presencia. Se sentó en una banca del patio, mirando el cielo encapotado, y por primera vez se preguntó si realmente importaba su existencia a alguien fuera de Lucía y doña Carmen. Al llegar a casa, Lucía lo esperaba con la cena servida. Santiago comió en silencio, apenas probando bocado. «¿Te fue bien hoy?», preguntó Lucía con la voz suave. Santiago dudó antes de responder. «Fue igual que siempre», murmuró. Lucía lo miró con preocupación. «Si quieres, podemos hablar con la directora». «No sirve de nada», la interrumpió Santiago, con una amargura que sorprendió a ambos. Lucía guardó silencio, comprendiendo que por mucho que quisiera ayudar, había batallas que su hijo tenía que pelear solo. Esa noche, Santiago no pudo dormir. Se levantó varias veces, caminando en círculos por el pequeño cuarto, sintiendo que el aire se volvía más y más denso. Finalmente, se sentó frente a la ventana, mirando las luces lejanas de la ciudad, y dejó que el llanto lo venciera. Era un llanto silencioso, profundo, el llanto de alguien que ha aguantado demasiado. En ese momento, deseó desaparecer, deseó ser invisible de verdad, dejar de sentir, dejar de sufrir, pero no podía. A pesar de todo, una parte de él seguía aferrada a la vida, aunque no entendía por qué. Los días siguientes fueron una sucesión de heridas. Cada mañana, al despertar, Santiago sentía una resistencia interna, como si su cuerpo y su mente pelearan por no enfrentarse al mundo. Cada jornada era un combate. Los insultos, las miradas, las burlas, las risas detrás de su espalda. Los profesores, aunque notaban el ambiente, preferían mirar hacia otro lado. Nadie intervenía, nadie lo defendía. Una tarde, al salir de la escuela, Rubén y su grupo lo esperaban en la esquina. «¿Vas solo otra vez, Santi?», preguntó Rubén con voz burlona. Santiago no respondió, solo apuró el paso, pero los chicos lo rodearon. «No te vayas, queremos jugar», dijo uno, empujándolo. Santiago intentó zafarse, pero Rubén le bloqueó el paso. «Dinos por qué eres así de raro. ¿Te crees mejor que nosotros?», insistió, empujándolo de nuevo. «Déjenme en paz», logró decir Santiago, apenas audible. «¿O qué? ¿Vas a llorar?». Los empujones se hicieron más fuertes. Uno de los chicos le tiró la mochila, esparciendo sus cosas por el piso. Santiago se agachó para recogerlas
y alguien le dio una patada en la espalda, haciéndolo caer de bruces. «Así se quedan los extraterrestres», gritó Rubén, mientras los demás reían. Santiago no gritó ni se defendió. Solo recogió sus cosas en silencio, con la dignidad rota. Cuando los chicos se cansaron y se fueron, él quedó solo, sentado en la banqueta, sintiendo el polvo y el frío en la piel. Esa noche llegó a casa cojeando, con el pantalón roto y una herida sangrante en la rodilla. Lucía, alarmada, quiso llevarlo al médico, pero Santiago se negó. Solo fue una caída. Mintió, evitando mirarla a los ojos. Lucía curó la herida en silencio, pero al ver la tristeza en los ojos de su hijo, no pudo evitar que las lágrimas se le escaparan. «Perdóname, hijo», susurró, abrazándolo con fuerza. «Ojalá pudiera protegerte de todo». Santiago no respondió. Solo se dejó abrazar, sintiendo que el mundo era un lugar demasiado grande, demasiado hostil para alguien como él. Esa noche soñó con un lugar vacío, sin color, sin sonido, donde caminaba solo por un desierto infinito. Se despertó sudando, con el corazón acelerado, y supo que algo en su interior estaba a punto de romperse. La semana siguiente, en la escuela, el ambiente se volvió aún más tenso. El acoso no era solo físico o verbal, sino también silencioso. Miradas que lo atravesaban, risas apagadas cuando entraba a un salón, susurros que paraban abruptamente cuando él pasaba cerca. Incluso los pocos profesores que alguna vez habían mostrado empatía ahora se mantenían distantes, temiendo involucrarse en algo que, para ellos, era simplemente la dinámica entre alumnos. En clase de ciencias, la profesora pidió a los alumnos que formaran equipos para una feria escolar. Santiago, como siempre, quedó al final, sin grupo. La profesora, apurada, lo integró al equipo de Rubén y otros chicos. Desde el primer momento, quedó claro que no lo querían allí. «Tú no toques nada, Santiago, vas a arruinar el proyecto», le dijo Rubén, quitándole de las manos un prototipo de cartón. Santiago intentó aportar ideas, pero lo callaron a gritos. Terminó relegado a limpiar los materiales, a cargar cajas, a ser invisible. El día de la feria, el proyecto del grupo fue un éxito y todos recibieron felicitaciones, menos Santiago. Cuando la directora entregó los diplomas, su nombre ni siquiera fue mencionado. Mientras los demás celebraban, Santiago se retiró al baño, donde dejó salir la rabia contenida, golpeando la pared hasta que los nudillos le dolieron. Esa tarde, al regresar a casa, no pudo evitar llorar frente a Lucía. Por primera vez en mucho tiempo, habló con sinceridad. «Ya no puedo más, mamá. No quiero ir a la escuela. No quiero sentir esto todos los días». Lucía lo abrazó, dejando que llorara hasta quedarse sin fuerzas. «Si quieres, buscamos ayuda. Hablamos con alguien, con un psicólogo, con la directora. No va a cambiar nada», repitió Santiago, sintiendo un cansancio que le calaba los huesos. Los días se volvieron grises. Santiago perdió el interés por todo lo que antes amaba. Dejó de dibujar, de construir cosas, de visitar la biblioteca. Pasaba las tardes en su cuarto mirando el techo, sintiendo cómo el tiempo se deslizaba sin sentido. Lucía, desesperada, intentó todo: hablar con profesores, pedir ayuda a otros padres, incluso considerar mudarse, pero nada funcionaba. El dolor de Santiago era como una herida abierta, imposible de cerrar. Una tarde, doña Carmen fue a buscarlo a su casa. «Me preocupas, hijo», le dijo con dulzura. «He notado que ya no vienes a la biblioteca». «¿Por qué?». Santiago, con la voz baja, respondió: «No sirvo para nada. Todos lo dicen. No encajo en ningún lado». Doña Carmen le tomó las manos mirándolo a los ojos. «Tú eres especial, Santiago. El mundo puede ser cruel, pero no dejes que te robe tu luz». Él la escuchó, pero sentía que las palabras rebotaban en una coraza de tristeza. La noche siguiente, Santiago pensó seriamente en rendirse. Miró su libreta, esa que alguna vez había llenado de sueños, y pensó en romper todas las páginas.
en desaparecer sus creaciones para siempre. Pero algo, quizá el recuerdo de la ternura de Lucía o el brillo de los ojos de doña Carmen, lo detuvo. Se quedó despierto hasta el amanecer, mirando por la ventana, sintiendo el peso de todos los insultos, de todas las humillaciones, de todo el dolor acumulado. En esos momentos, su mente viajó a recuerdos lejanos, a cuando era niño, y el mundo aún no lo había etiquetado como raro. Recordó los días en que jugaba con Lucía, cuando armaba castillos con cajas de cartón y todo era posible. Sintió nostalgia, pero también una leve chispa de esperanza, como si, en algún rincón de su alma, aún quedara algo por salvar. Al día siguiente, Santiago regresó a la escuela, más por inercia que por convicción. El ambiente seguía igual. Miradas, susurros, risas. Pero él sentía que ya no le quedaban fuerzas para seguir luchando. En la hora del recreo, Rubén y su grupo lo acorralaron cerca de la salida. ¿A dónde vas, ¿Ya te vas a tu planeta?, se burló Rubén, empujándolo contra la pared. Esta vez, Santiago no se defendió. No gritó, no lloró, no pidió ayuda. Simplemente se quedó inmóvil, mirando a la nada. Los chicos, al notar su indiferencia, se aburrieron y se fueron, pero antes, uno de ellos le tiró la mochila al bote de basura. Santiago la recuperó en silencio. Por dentro, sentía que ya nada lo lastimaba. El dolor era tan grande que había dejado de doler. Esa tarde, al llegar a casa, Lucía lo encontró sentado en la oscuridad, con la mirada perdida. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó encendiendo la luz. Santiago la miró, y en sus ojos había una resignación profunda. «Nada, mamá, solo estoy cansado». Lucía entendió, sin palabras, que su hijo estaba tocando fondo. Esa noche, ella se sentó a su lado, en silencio, abrazándolo hasta que se quedaron dormidos juntos. Los días siguientes pasaron en una neblina. Santiago asistía a clases como un autómata, sin hablar, sin dibujar, sin soñar. Su mundo se había encogido hasta ser una línea delgada, un espacio mínimo donde apenas cabía su propio dolor. Pero, incluso en la oscuridad más profunda, una chispa seguía viva. Aún no lo sabía, pero el momento de la reconstrucción estaba cerca. El destino, a veces cruel, a veces generoso, estaba a punto de ponerlo a prueba de una manera distinta. Las semanas pasaron como un río lento y oscuro. Santiago vivía en automático. Despertaba, desayunaba sin hambre, caminaba a la escuela con los hombros encorvados, soportaba las clases, sobrevivía a los recreos, regresaba a casa. Nada lo conmovía. Lucía lo observaba en silencio, cada vez más preocupada, y cada noche le preguntaba si quería hablar. Él siempre respondía con monosílabos, pero en el fondo sentía que estaba perdiéndose poco a poco. Era como si su vida estuviera envuelta en una niebla espesa de la que no sabía cómo salir. Un viernes por la tarde, después de una clase particularmente dura, la profesora de matemáticas lo había reprendido delante de todos por distraerse, y los demás aprovecharon para soltar risitas y comentarios mordaces. Santiago caminó sin rumbo por las calles del barrio antes de regresar a casa. El sol caía oblicuo, tiñendo todo de tonos dorados y anaranjados. Cruzó el parque donde, de niño, había jugado con Lucía en los columpios oxidados. Se detuvo a mirar un grupo de niños pequeños que reían, deslizándose por la resbaladilla y persiguiendo burbujas que volaban en el aire. Durante un instante, sintió una punzada de añoranza, un eco de alegría perdida. Quiso recordar cómo era sentirse así, libre, sin miedo, sin ese peso en el pecho, pero los recuerdos se le escapaban entre los dedos. Siguió caminando hasta la pequeña papelería del barrio, atendida por el señor Ernesto, un hombre mayor de voz pausada y ojos amables. Santiago solía ir ahí a comprar lápices y hojas cuando sentía la necesidad de dibujar, pero hacía semanas que no lo hacía. Ese día, por alguna razón, entró. «Hola, Santi», saludó Ernesto con una sonrisa cálida. «Hace mucho que no te veía por aquí». Santiago dudó un momento antes de contestar.
bajando la mirada. «Buenas tardes. ¿Necesitas algo especial?» Santiago negó con la cabeza, pero caminó entre los estantes, tocando los paquetes de hojas, los lápices de colores, las cajas de plastilina. Ernesto lo observaba con discreción, como si supiera que Santiago necesitaba tiempo para decidirse. Finalmente, Santiago tomó un bloc de hojas blancas y un lápiz negro. «¿Solo eso hoy?», preguntó Ernesto sonriendo. Santiago asintió y buscó las monedas en su bolsillo. «No te preocupes por el cambio, hijo. Quédate con el lápiz. Es especial, mira». Ernesto tomó el lápiz y se lo entregó directamente en la mano. «Este lápiz es de grafito suave, como los que usan los artistas de verdad». Santiago sintió algo parecido a un agradecimiento en el pecho. «Gracias». Ernesto le guiñó un ojo. «No dejes de dibujar, Santi. El mundo necesita ver lo que llevas adentro». Santiago salió de la papelería con el bloc y el lápiz y por primera vez en semanas sintió el impulso de crear. Esa noche, después de cenar en silencio, sacó el bloc nuevo y se sentó junto a la ventana, bajo la luz tenue de la lámpara. Al principio, la mano le temblaba, pero luego, poco a poco, empezó a fluir una figura. Primero líneas torpes, después formas más claras, y finalmente, un paisaje fantástico que mezclaba elementos reales con detalles imposibles. Dibujo tras dibujo, fue soltando la tensión que lo apretaba por dentro. No pensaba, solo sentía. Cada trazo era una respiración, un alivio, una chispa de vida. En los días siguientes, Santiago recuperó lentamente el hábito de crear. No lo hacía por los demás, ni para mostrarse, sino porque lo necesitaba para sobrevivir. Cada noche, después de soportar la rutina gris de la escuela, se refugiaba en su cuarto y llenaba páginas enteras con paisajes, figuras humanas, monstruos y héroes, animales imposibles, ciudades flotantes. Su arte era oscuro y luminoso al mismo tiempo, cargado de emociones profundas que no podía expresar con palabras. Un miércoles, al regresar de la escuela, se encontró con doña Carmen, la bibliotecaria, sentada en la banqueta frente a su edificio. «Hola, Santiago», saludó con su voz suave y pausada. «Te he extrañado en la biblioteca». Santiago dudó antes de responder. «Ya no me gusta ir». Doña Carmen lo miró con ternura. «¿Y si un día vienes solo a saludarme? No tienes que quedarte si no quieres». Santiago la miró a los ojos y algo en su interior se suavizó. «Tal vez. No te preocupes, hijo. Aquí tienes mi regalo». Le entregó un pequeño libro de tapas azules. «Es un libro de arte. Piénsalo como una semilla». Santiago aceptó el libro sin palabras y regresó a su casa. Esa noche, hojeó las páginas y descubrió ilustraciones de artistas de todo el mundo, desde cuadros famosos hasta bocetos desconocidos. Cada imagen era una ventana a otro universo. Santiago sintió curiosidad, asombro, incluso una pizca de esperanza. ¿Y si sus dibujos algún día pudieran estar en un libro así? En la escuela, las cosas no cambiaron de la noche a la mañana. El acoso seguía, los insultos y las risas también. Pero Santiago ya no reaccionaba igual. Empezó a ver a sus agresores como figuras lejanas, como si sus voces llegaran desde muy lejos. En lugar de dejar que las palabras lo aplastaran, se repetía a sí mismo una frase que había leído en el libro de doña Carmen. «El arte es el grito silencioso del alma». Cada vez que sentía el impulso de rendirse, recordaba esa frase y, en vez de llorar o esconderse, pensaba en el dibujo que haría esa noche. Era su pequeña revancha secreta. Una tarde, mientras esperaba a que Lucía regresara del trabajo, Santiago vio desde la ventana a un grupo de niños jugando en la calle. Uno de ellos, más pequeño que los demás, cayó y se raspó la rodilla. Los otros niños se rieron y se fueron, dejando al pequeño llorando en el suelo. Santiago dudó unos segundos, pero luego, sin pensarlo mucho, bajó corriendo y se acercó al niño. «¿Estás bien?», preguntó, agachándose a su lado. El niño lo miró con ojos asustados, pero asintió. «Me duele», sollozó.
Santiago, sin saber bien qué hacer, sacó un pañuelo de papel de su bolsillo y limpió la sangre con delicadeza. «No llores, no fue grave», dijo, intentando sonar tranquilizador. El niño dejó de llorar poco a poco. «Gracias». «De nada». El niño se levantó y corrió a casa. Santiago regresó a su departamento, sintiendo una extraña calidez en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho algo bueno, aunque nadie lo hubiera visto. Esa noche, Lucía llegó más temprano y encontró a Santiago dibujando en la mesa de la cocina. «¿Qué haces, hijo?», preguntó sonriendo. «Nada, dibujo», respondió Santiago, mostrando su hoja. Lucía se quedó observando el dibujo largo rato. Era una ciudad fantástica, llena de luces y figuras danzando en el aire. «Es hermoso, Santi. ¿Por qué no llevas uno de estos dibujos a la escuela?». «No lo entenderían». «Quizá no, pero eso no significa que no valga la pena mostrarlo». Santiago guardó silencio, pero esa noche se quedó pensando en las palabras de su madre. Poco a poco, el arte se convirtió en su refugio y en su forma de sanar. Cada línea, cada sombra, cada figura era una forma de sacar el dolor, de darle sentido a todo lo que había sufrido. En el aula, seguía siendo el blanco de las bromas, pero ya no le afectaban igual. Se refugiaba en el rincón de siempre durante los recreos, pero en lugar de esconderse, sacaba su blog y dibujaba, ignorando las miradas curiosas o burlonas. Un día, mientras estaba absorto en su cuaderno, se le acercó Mariana, una de las pocas compañeras que nunca se había reído de él. «¿Puedo ver qué dibujas?», preguntó con voz suave. Santiago dudó, pero finalmente le mostró la hoja. Mariana se quedó sorprendida. «Wow, ¿tú hiciste esto?». Santiago asintió incómodo. «Está increíble, deberías mostrarlo». «Nadie le interesa». «A mí sí», respondió Mariana sonriendo de verdad. Esa pequeña conversación fue como una brisa fresca. Por primera vez en mucho tiempo, Santiago sintió que alguien veía más allá de la etiqueta de raro. Mariana empezó a sentarse cerca de él en los recreos, a preguntarle sobre sus dibujos, a contarle cosas de su vida. No se hicieron amigos íntimos, pero esa presencia discreta era un recordatorio de que no todo el mundo era cruel. Esa misma semana, la maestra de arte anunció un concurso escolar de ilustración. El tema era libre. «Pueden participar todos», dijo la maestra, «incluso si creen que no son buenos dibujando. Lo importante es expresarse». Santiago sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Nunca había participado en nada, nunca había mostrado su trabajo de manera pública. Pero esa noche, después de mucho pensarlo, decidió intentarlo. Eligió uno de sus dibujos más personales, un retrato de una figura caminando sobre una cuerda floja, rodeada de sombras y luces, como si avanzara entre el miedo y la esperanza. Preparó la hoja con cuidado, la firmó con iniciales y la entregó a la maestra en silencio. No le dijo a nadie, ni siquiera a Lucía. Durante los días siguientes, intentó no pensar en el concurso, convencido de que nadie notaría su obra. Pero en el fondo, una pequeña llama de esperanza seguía viva. Mientras tanto, la relación con su madre mejoró poco a poco. Lucía, al notar que Santiago volvía a dibujar y a salir de su cuarto, se sintió aliviada. «Me alegra verte mejor, hijo», le dijo una noche. «Sé que es difícil, pero nunca dejes de ser tú mismo». Santiago la abrazó, y aunque no dijo nada, por primera vez en meses, sintió que la vida podía ofrecer algo más que dolor. El día del concurso, la escuela expuso todos los dibujos en el pasillo principal. Santiago evitó pasar por ahí, temiendo los comentarios, pero Mariana fue a buscarlo. «Santi, ven, tienes que ver esto». Santiago, nervioso, la siguió. Al llegar al pasillo, vio su dibujo colgado en el centro del mural, rodeado de otros trabajos. Para su sorpresa, varios alumnos y profesores lo miraban con atención. «¿De quién es este dibujo?», preguntó una profesora. «Es increíble». Mariana sonrió y con voz clara respondió: «Es de Santiago». Los demás voltearon a verlo. Por un instante, Santiago sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Algunos murmuraron, pero otros lo miraron con admiración genuina.
La maestra de arte se acercó y le puso una mano en el hombro. «Tienes un talento único, Santiago. Felicidades». Él apenas pudo responder. Sentía que todo era irreal. Rubén y su grupo, al ver la atención que recibía, lo miraron con desdén, pero no dijeron nada. Por primera vez, la burla se quedó sin voz. Cuando anunciaron a los ganadores, Santiago no obtuvo el primer lugar, pero recibió una mención especial por su expresión artística profunda y original. La directora lo felicitó delante de todos, y su dibujo fue elegido para representar a la escuela en una exposición distrital. Esa noche, Lucía recibió la noticia con lágrimas en los ojos. «Estoy tan orgullosa de ti, hijo». Santiago no necesitó palabras. El abrazo que compartieron fue suficiente. A partir de ese día, algo cambió en el ambiente. Aunque seguía habiendo miradas y comentarios, también empezaron a llegar palabras de admiración. Un par de profesores le pidieron que les mostrara más dibujos y algunos alumnos, que antes solo lo conocían por el apodo de El Raro, comenzaron a acercarse, aunque fuera solo por curiosidad. Doña Carmen, al enterarse de su reconocimiento, organizó una pequeña exhibición en la biblioteca. Invitó a padres, profesores y alumnos a ver los trabajos de Santiago. Él, nervioso, aceptó porque confiaba en ella. El día de la exhibición, la biblioteca se llenó de personas. Santiago se quedó en un rincón, observando cómo la gente miraba sus dibujos, algunos con asombro, otros con respeto. «¿Este lo hiciste tú?», preguntó un niño señalando una ilustración de un bosque mágico. «Sí, ¿me enseñas a dibujar así?». Santiago sonrió, tímido, y asintió. Lucía, orgullosa, recorrió la exposición con los ojos llenos de lágrimas. «Te lo dije, Santi. Tenías que mostrarle al mundo lo que llevas dentro». Esa noche, Santiago comprendió que su valor no dependía de la opinión de los demás. Había sobrevivido al dolor, había transformado la tristeza en arte y había encontrado una manera de conectar con el mundo sin traicionarse a sí mismo. No todos cambiaron de opinión de la noche a la mañana. Rubén y su grupo siguieron ignorándolo o lanzando algún comentario sarcástico, pero la diferencia era que ya no podían herirlo. Santiago había descubierto una fuerza nueva dentro de sí, una resiliencia construida con cada noche oscura, con cada dibujo trazado a escondidas, con cada gesto de bondad recibido. El mundo seguía siendo un lugar difícil, pero ahora sabía que, incluso en la mayor oscuridad, era posible encontrar luz. Y sin saberlo aún, la vida le tenía reservada una sorpresa aún mayor. El momento de brillar frente a todos y demostrar, de una vez por todas, el verdadero alcance de su talento. El rumor de la exposición en la biblioteca de la escuela se esparció por el barrio más rápido de lo que Santiago podía imaginar. Al principio, él pensó que sería un evento pequeño, como los que organizaba doña Carmen para fomentar la lectura. Unos cuantos niños, 2 o 3 maestros, algún padre curioso. Pero la noticia de que el chico raro tenía un talento escondido encendió la curiosidad de muchos, incluso de quienes antes no lo habían mirado nunca con respeto. La tarde de la exposición, Santiago llegó acompañado de Lucía, quien lucía orgullosa, con un vestido sencillo y el cabello cuidadosamente peinado. El aire olía a papel viejo y madera pulida, y en las paredes de la biblioteca colgaban los dibujos de Santiago, paisajes de otros mundos, retratos llenos de emociones, criaturas imposibles y escenas de la vida cotidiana vistas desde una perspectiva mágica. Había dibujos oscuros, llenos de tormenta, y otros luminosos, rebosantes de color y esperanza. Los asistentes al entrar se quedaban en silencio frente a cada obra, recorriéndolas con la mirada, tratando de descifrar los secretos ocultos en cada trazo. Aquel rincón donde Santiago se sentía seguro, entre los libros y la luz dorada de la tarde, se llenó pronto de voces y pasos. Mariana fue una de las primeras en llegar, con su madre de la mano. «Mira, mamá», decía, «él es Santiago, el que hace los dibujos». La madre de Mariana se le acercó con una sonrisa sincera.
Tienes un don, muchacho. No dejes que nadie te diga lo contrario. Poco a poco, otros alumnos se animaron a acercarse. Algunos le preguntaban cómo lograba dibujar así. Otros solo lo miraban con respeto, sin atreverse a hablar. Incluso profesores que antes lo veían como un problema, ahora lo miraban con asombro, como si estuvieran descubriendo a un Santiago completamente nuevo. La directora de la escuela se detuvo largo rato frente a un dibujo donde una figura solitaria caminaba entre un bosque de relojes derretidos. «Es inquietante, pero hermoso», dijo sin apartar la vista. «¿Qué significa?». Santiago pensó la respuesta durante unos segundos. «Es el tiempo, y como a veces sentimos que caminamos solos, pero siempre hay algo alrededor, aunque no lo veamos». La directora lo miró como si lo viera realmente por primera vez. Doña Carmen, con lágrimas en los ojos, se acercó a Lucía y le susurró al oído. «Este niño es un regalo, Lucía. No dejes que el mundo le apague la luz». Durante la exposición, un periodista del periódico local, que se enteró del evento por casualidad, tomó fotos y pidió entrevistar a Santiago. Él, nervioso, apenas pudo contestar un par de preguntas, pero Lucía lo ayudó a explicar cómo el arte lo había salvado de la tristeza y el aislamiento. «Dibuja desde que era pequeño», dijo Lucía acariciando el cabello de su hijo. Cuando estaba triste, el dibujo era su manera de decirle al mundo lo que sentía. La nota salió publicada 2 días después con el título «El joven autista que transforma el dolor en arte». Las palabras eran sencillas, pero la historia conmovió a muchos. Un profesor de la Universidad de Artes Plásticas que leyó el artículo se puso en contacto con la escuela para conocer a Santiago y ver sus dibujos. La invitación a una exposición colectiva no tardó en llegar. En la escuela, el ambiente cambió. Ya no era solo el raro, sino el chico con talento. Algunos compañeros, movidos más por la curiosidad que por la amistad, empezaron a acercarse, a preguntarle sobre sus técnicas, a pedirle que les hiciera un retrato. Aunque Santiago seguía siendo reservado, aceptaba esas interacciones como algo nuevo, como una forma de practicar su valentía. Mariana se convirtió en una aliada silenciosa, defendiéndolo cuando alguien intentaba menospreciarlo. «Ustedes nunca lo conocieron de verdad», decía cuando Rubén y su grupo intentaban burlarse. «Tienen miedo de lo que no entienden». Rubén, al ver que perdía protagonismo, intentó una última vez avergonzar a Santiago delante de todos. Una mañana, durante la clase de formación cívica, el profesor pidió a los alumnos que hablaran de un ejemplo de superación personal. Rubén alzó la mano y, con una sonrisa falsa, dijo: «Yo quiero hablar de Santiago, porque a pesar de ser diferente, logró que la gente viniera a ver sus dibujos raros». El salón se llenó de risas nerviosas, pero el profesor lo interrumpió de inmediato. «Lo que Santiago ha hecho es admirable. Ha mostrado resiliencia y talento, y eso es algo que todos deberíamos valorar». Rubén bajó la mirada, derrotado. Por primera vez, la autoridad de un adulto no estuvo de su lado. El momento decisivo llegó unas semanas después, cuando la escuela recibió la invitación para que Santiago participara en la exposición colectiva de jóvenes artistas de la ciudad. El evento sería en el Centro Cultural del barrio, un edificio imponente con paredes de concreto y ventanales altos, donde nunca antes había entrado. La noticia provocó una oleada de emociones en Santiago: miedo, emoción, ansiedad, esperanza. Lucía, al enterarse, lo abrazó tan fuerte que por un instante el mundo pareció detenerse. «Estoy tan orgullosa de ti, mi amor», le susurró. «Pase lo que pase, ya eres un ganador». Los preparativos para la exposición fueron intensos. Santiago dedicó tardes enteras a elegir sus mejores dibujos, a montarlos en marcos sencillos, a escribir pequeñas notas explicando el significado de cada uno. Lucía, doña Carmen y Mariana lo ayudaban con todo lo que necesitaba: elegir los títulos, acomodar los cuadros, preparar la ropa para el gran día. El ambiente en casa cambió por completo. Había risas, bromas,
hasta música suave mientras trabajaban juntos. Era como si la oscuridad que los había envuelto durante meses finalmente se disipara, dejando espacio para la luz. La noche anterior a la exposición, Santiago no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, mirando la ciudad iluminada, pensando en todo lo que había pasado. Recordó los días de dolor, los insultos, las lágrimas, la soledad. Pero también recordó los pequeños momentos de belleza, la amabilidad de Ernesto en la papelería, la sabiduría de doña Carmen, la ternura de Lucía, la paciencia de Mariana. Todo eso estaba plasmado en sus dibujos, como huellas invisibles de su historia. El día de la exposición, Lucía y Santiago salieron temprano, llevando cuidadosamente los cuadros envueltos en sábanas. El centro cultural estaba lleno de gente, artistas, estudiantes, familias, periodistas. Los nervios de Santiago eran tan intensos que sentía las manos sudorosas y el corazón desbocado. Pero Lucía le apretó la mano, transmitiéndole calma. «Estás aquí porque lo mereces», le dijo. «Deja que la gente vea quién eres de verdad». Al entrar, los organizadores recibieron a Santiago con sonrisas y palabras amables. Lo ayudaron a colocar sus cuadros en una de las paredes principales. A su alrededor, otros jóvenes artistas colgaban sus propias obras, pinturas, fotografías, esculturas. Había una atmósfera de respeto y admiración, un sentimiento de pertenencia que Santiago nunca antes había experimentado. Poco a poco, la sala se fue llenando de visitantes. Lucía y doña Carmen caminaban entre la gente, orgullosas, observando las reacciones ante los dibujos de Santiago. Mariana llegó más tarde, acompañada de algunos compañeros que antes nunca se habían interesado por él. «Es increíble ver esto, Santi», le susurró Mariana. «Estoy tan feliz por ti». Los asistentes se detenían frente a sus cuadros, comentando en voz baja, algunos tomando notas, otros sacando fotos. Una mujer mayor, con el cabello canoso recogido en un moño, se acercó a Santiago y le preguntó, «¿Eres tú el artista?». Santiago asintió, apenas audiblemente. «Tus dibujos me recuerdan a mi infancia. Hay algo triste pero hermoso en ellos». Santiago sonrió, y por primera vez se permitió sentir orgullo. La exposición incluyó una pequeña ceremonia de premiación, donde los organizadores entregaron reconocimientos a los participantes más destacados. Santiago fue llamado al escenario para recibir una mención honorífica por la capacidad de transformar la adversidad en arte. Cuando escuchó su nombre, sintió que flotaba. Caminó hasta el escenario entre aplausos y luces, sintiendo la mirada de Lucía, doña Carmen y Mariana sobre él, llenas de emoción y orgullo. El presentador lo invitó a decir unas palabras. Santiago tomó el micrófono, temblando, y cerró los ojos para reunir valor. Por un momento, el miedo amenazó con paralizarlo, pero entonces recordó todas las noches en que el dibujo fue su única voz, todos los días en que sobrevivió a fuerza de soñar. «Gracias», empezó con la voz baja. «Yo nunca pensé que alguien quisiera ver lo que hago. Siempre sentí que era diferente. Y a veces eso duele. Pero aprendí que ser diferente no es malo. Es lo que nos hace únicos. Gracias por ver más allá». El silencio que siguió fue absoluto. Luego un aplauso cálido llenó la sala. Santiago bajó del escenario con lágrimas en los ojos, pero por primera vez eran lágrimas de felicidad. Al terminar la exposición, varios asistentes se acercaron para felicitarlo, pedirle autógrafos, preguntarle si vendería sus obras. Un galerista le ofreció la oportunidad de exponer en una galería de la ciudad. Un profesor universitario le propuso una beca para un curso de verano de arte. Santiago apenas podía creer lo que estaba pasando. Esa noche, al regresar a casa, Lucía preparó una cena especial. Se sentaron a la mesa y brindaron con refresco, riendo y recordando todo lo que habían superado. «¿Ves, Santi?», dijo Lucía con los ojos brillando de orgullo. «Todo valió la pena». Santiago la miró, sintiendo por fin que era verdad. Los días siguientes estuvieron llenos de sorpresas.
Cartas, llamadas, mensajes de personas interesadas en su arte. La escuela organizó una asamblea para felicitarlo públicamente. La directora lo abrazó frente a todos diciendo: «Nos has dado una lección de valentía, Santiago». Muchos compañeros lo aplaudieron, algunos de pie. Incluso Rubén, el antiguo agresor, se acercó con una expresión seria. «Felicidades, Santi». Por primera vez, Santiago sintió que podía responder sin miedo. «Gracias», dijo, sin rencor. En las semanas siguientes, el cambio fue evidente. Santiago ya no era invisible, ni tampoco era solo el raro. Era Santiago, el artista, el que había enfrentado la oscuridad y había salido adelante. Lucía lo acompañaba a cada evento, y doña Carmen seguía siendo su confidente y guía. Mariana se convirtió en una amiga cercana, compartiendo con él no solo los recreos, sino sueños y esperanzas. Santiago siguió dibujando, explorando nuevos estilos y técnicas, descubriendo que el arte no solo era un refugio, sino una forma de comunicarse con el mundo. Empezó a dar pequeños talleres para niños en la biblioteca, ayudándoles a expresarse a través del dibujo. Cada sonrisa, cada palabra de agradecimiento, era un recordatorio de que todo el dolor no había sido en vano. El día en que recibió la carta de aceptación para la beca de verano en la Universidad de Artes Plásticas, Santiago y Lucía lloraron juntos, abrazados, sabiendo que era el inicio de una nueva etapa. «Estoy lista para verte volar, hijo», dijo Lucía acariciando su mejilla. Santiago miró por la ventana, viendo el cielo despejado sobre la ciudad, y por primera vez en su vida no sintió miedo del futuro. Sabía que aún habría dificultades, que la vida nunca sería completamente fácil, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarla. Su talento, su resiliencia, su capacidad de transformar el dolor en belleza. Y así, en medio de la ciudad, entre luces y sombras, Santiago aprendió que el verdadero milagro no era dejar de ser diferente, sino abrazar su diferencia y convertirla en su mayor fuerza. Los días comenzaron a fluir con otra cadencia en la vida de Santiago. Atrás quedaban las mañanas grises y los pasillos opresivos de la escuela, el murmullo venenoso de las risas y los insultos. No es que el mundo se hubiese vuelto perfecto, ni que todo el dolor desapareciera de un día para el otro, pero ahora su realidad estaba teñida de nuevos matices. Donde antes solo había vacío y miedo, ahora brotaban semillas de confianza, pequeños brotes de esperanza que iban floreciendo en los rincones más insospechados. La rutina se transformó. Las tardes de encierro y silencio en su cuarto se volvieron espacios de creación, llenos de música suave, bocetos, pinturas y nuevos proyectos. Santiago empezó a usar colores que nunca antes había elegido, experimentando con tonos vivos, líneas sueltas, técnicas mixtas. Descubrió que podía expresar alegría, curiosidad, asombro y no solo tristeza o nostalgia. Había noches en que se quedaba despierto hasta tarde, sumergido en una especie de trance, y por primera vez en su vida, la ansiedad le daba espacio a una emoción diferente, la emoción de estar haciendo lo que amaba. Lucía lo observaba desde la puerta, siempre con la luz cálida del pasillo, bañando la silueta de su hijo. Le preparaba café, lo abrazaba en los momentos de inseguridad, celebraba cada pequeño logro. La casa se llenó de dibujos pegados con cinta en las paredes, carpetas de proyectos, libros de arte, cajas de colores y pinceles. Era como si entre madre e hijo estuvieran construyendo un santuario, un refugio inviolable para la sensibilidad y la autenticidad. La beca de verano llegó acompañada de una carta de bienvenida. Santiago leyó el papel una y otra vez, sin poder creer que lo habían elegido entre tantos. El día en que visitó la universidad por primera vez, caminó con el corazón acelerado, las manos sudorosas, Lucía apretando su hombro. Los edificios eran grandes, luminosos, llenos de ventanas que dejaban entrar la luz de la tarde. El aire olía a óleo, a papel nuevo, a tiza y a juventud. El ambiente era muy distinto al de su vieja secundaria.
Allí todos vestían como querían, hablaban de arte, de libros, de ideas, de sueños. Nadie le preguntó por qué no hablaba mucho, ni por qué prefería mirar al suelo o quedarse en silencio. Allí, la diferencia era una medalla invisible que todos llevaban con orgullo. El primer día, Santiago se sentó en un banco de madera al fondo del salón, su cuaderno nuevo en las rodillas. Los profesores eran distintos. Alentaban la creatividad, preguntaban por los sentimientos, daban libertad para crear. Pronto, Santiago se dio cuenta de que había más chicos como él, callados, extraños, brillantes en sus propios universos. Nadie se burlaba de nadie. Algunos se comunicaban con gestos, otros hablaban rápido y nerviosos, otros, como Santiago, preferían expresarse con el trazo y el color. Sentía que, por fin, había encontrado su lugar en el mundo. Durante el curso, Santiago participó en talleres de ilustración, pintura mural, modelado en arcilla, incluso fotografía. Descubrió técnicas nuevas, amistades incipientes, desafíos que lo empujaban a ir más allá de sus límites. Uno de los profesores, un hombre de barba blanca y voz profunda, notó su potencial y le propuso ayudarle a preparar un portafolio para postularse a una beca completa cuando terminara la secundaria. «Tienes algo que no se aprende en los libros, Santiago», le dijo. «No dejes nunca de crear desde lo que eres». En casa, Lucía escuchaba atenta cada relato, cada avance, cada pequeño obstáculo superado. Había noches en que Santiago se derrumbaba, sintiendo que no era suficiente, que el peso de su pasado seguía acechando como una sombra. Lucía lo abrazaba y le recordaba lo lejos que había llegado, lo valioso de su lucha, la dignidad de su dolor convertido en arte. El verano pasó volando. Al regresar a la escuela para su último año, Santiago era una persona distinta. Caminaba erguido, con la mirada serena y el paso tranquilo. Las bromas y las miradas seguían presentes, pero ya no lo tocaban. Había aprendido a filtrar el ruido, a escuchar solo la música interior de su propio valor. En los recreos, algunos niños se acercaban para pedirle que les enseñara a dibujar. Mariana seguía a su lado, compartiendo palabras amables, defendiendo su espacio cuando era necesario. Rubén y su grupo, acallados por la fuerza de los hechos, lo miraban desde lejos con una mezcla de respeto y confusión. Un día, la maestra de arte propuso que Santiago dirigiera un mural colectivo en la escuela. Al principio sintió miedo, pero aceptó. Reunió a varios alumnos, les mostró cómo trabajar en equipo, cómo mezclar colores, cómo respetar el estilo de cada quien. El mural fue creciendo día tras día, una escena llena de luz, niños de diferentes colores y formas dándose la mano, rodeados de árboles, estrellas y mariposas. Al final, toda la escuela se reunió para verlo terminado. Incluso los profesores, la directora y los padres de familia aplaudieron el resultado. Lucía tomó una foto de Santiago frente al mural, los ojos brillando de orgullo. «Esto lo lograste tú, Santi, no solo por tu talento, sino por tu corazón». Los logros externos empezaron a multiplicarse. Más exposiciones, invitaciones a concursos, entrevistas para medios locales. Santiago se mantuvo humilde, concentrado en seguir creciendo, en no olvidar nunca la raíz de su viaje, la búsqueda silenciosa de un lugar donde ser el mismo sin miedo. En la última reunión escolar del año, la directora pronunció un discurso sobre la importancia de la inclusión y el respeto a la diversidad. Hoy quiero reconocer a un alumno que nos enseñó que la diferencia es fortaleza, que el dolor puede convertirse en belleza, que la resiliencia y la empatía son armas poderosas en un mundo que muchas veces premia lo contrario. Gracias, Santiago, por recordarnos que la humanidad se mide en nuestra capacidad de ver más allá de las apariencias. Santiago subió al escenario y, rodeado de aplausos, tomó el micrófono. Su voz, aunque suave, era firme y clara. Durante mucho tiempo pensé que ser diferente era un castigo, que nadie me entendería, que mi manera de sentir y ver el mundo era un defecto. Ahora sé que no es así. Cada uno de nosotros tiene una luz única,
Si dejamos que otros la apaguen, el mundo se queda un poco más oscuro. Por eso, si estás escuchando esto y te sientes solo, invisible o raro, no te rindas. Aférrate a lo que eres. Haz de tu dolor una semilla y deja que crezca algo hermoso. El silencio se llenó de emoción. Lucía lloraba abiertamente entre el público. Algunos alumnos se acercaron después para abrazarlo. Otros simplemente le sonrieron por primera vez. Con el tiempo, la historia de Santiago inspiró a otros jóvenes a mostrar sus talentos, a defender su derecho a ser diferentes, a pedir ayuda cuando el peso era demasiado. El mural en la escuela se convirtió en un símbolo para todos, un recordatorio constante de que, detrás de cada rostro, hay un mundo de sueños, luchas y esperanzas esperando ser reconocido. La vida siguió su curso. Santiago terminó la secundaria con honores, ganó la beca para la universidad y siguió su camino como artista y mentor de otros jóvenes. La relación con Lucía se volvió aún más fuerte, tejida por los hilos invisibles de la complicidad y el amor incondicional. Mariana, su amiga de siempre, eligió estudiar psicología para ayudar a otros niños a superar el bullying y la discriminación. Doña Carmen, ya jubilada, siguió siendo su consejera y admiradora silenciosa. Santiago comprendió, con los años, que la felicidad no era la ausencia de dolor, sino la capacidad de transformar ese dolor en algo que dé sentido y esperanza a otros. Aprendió a mirar hacia atrás sin rencor, a agradecer incluso a quienes lo lastimaron, porque sin ese recorrido, nunca habría encontrado la fuerza y el propósito que hoy lo acompañaban. En una de sus primeras exposiciones profesionales, un joven tímido se le acercó y le confesó que sufría acoso en la escuela por ser diferente. Santiago lo miró a los ojos y le dijo: «El dolor que llevas ahora, un día puede ser tu mayor fuerza. No te escondas, no dejes de crear. El mundo te necesita, aunque no lo sepa todavía». Las palabras de Santiago se esparcieron como semillas en tierra fértil, y así, sin buscarlo, se convirtió en un faro para muchos. Cada vez que sentía el temor o la tristeza regresar, Santiago recordaba aquella frase que un día lo salvó: «El arte es el grito silencioso del alma», y cada trazo, cada línea, cada encuentro con un niño perdido en su propio mundo era una oportunidad para encender una luz donde antes solo había oscuridad. A ti que escuchaste esta historia, te digo, nunca subestimes el poder de ser tú mismo. Nunca dejes que el mundo te convenza de esconder tu luz. Si alguna vez te sentiste invisible, incomprendido o despreciado, recuerda a Santiago y su camino. El dolor puede ser el comienzo de algo hermoso, y tu diferencia es tu mayor regalo. Hoy te invito a compartir en los comentarios si alguna vez te sentiste así, a dejar tu like si esta historia tocó tu corazón y a suscribirte para que juntos sigamos dando voz a quienes más lo necesitan. Porque aquí, en este espacio, cada luz cuenta y tu historia importa.